Vamos a ver el tema dada una razón trigonométrica, obtener las otras 5 y el valor del ángulo o de los dos ángulos asociados. Cuando en los libros de trigonometría observamos ese tema en las primeras páginas, por ejemplo, aquí viene en el de Fred Sparks y Paul Res, en la página 17, valores de las otras funciones trigonométricas cuando se da el de una de ellas. Cuando nosotros observamos que viene en la página 17, que es un tema muy temprano, pues a mí me sorprende que se aborde tan rápido, puesto que es un tema que requiere en realidad muchos antecedentes, como lo es la magnitud y dirección de un radio vector y los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes que acabamos de ver en el video anterior. Para empezar con este tema, vamos a hacer lo siguiente: razones directas y sus razones recíprocas. La primera, el seno del ángulo, es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, que es y entre r, en el plano cartesiano. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, que es x entre r, en el plano cartesiano. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, y entre x, en el plano cartesiano. Entonces sus recíprocas de la tangente es cotangente del ángulo, es igual a x entre y, es decir, al revés de como viene tangente. La recíproca de coseno es secante del ángulo, que es igual a r entre x. Vemos que es la recíproca de coseno. Y la recíproca de seno es cosecante del ángulo, es igual a r entre y. Y ahí tenemos las 6. Además de esto, se van a cumplir las siguientes relaciones. La más importante es la relación pitagórica. R al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Esta es fundamental y siempre la vamos a estar ocupando. La relación pitagórica, r al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Además de esto, nosotros vamos a tener que en el primer cuadrante el ángulo se calcula de la siguiente manera: origen x, y. Aquí el ángulo va a ser igual con la tangente inversa de y entre x. Para el segundo cuadrante, origen x, y, el ángulo va a venir dado por el coseno inverso de x entre r. Para el tercer cuadrante, origen x, y, el ángulo va a venir dado por la tangente inversa de y entre x, pero eso nos va a dar el ángulo positivo. Bastará sumarle 180 grados y así obtenemos el ángulo de tercer cuadrante. Y para cuarto cuadrante, que es desde acá hasta acá, el ángulo va a venir dado por el seno inverso de y entre r, lo cual nos va a dar un ángulo positivo, perdón, negativo, que va a ser ese de aquí, pero bastará sumarle 360 grados y con eso obtenemos el ángulo completo o en posición normal. Además de eso, en video previo, nosotros ya sabemos que en el caso de seno y cosecante son positivas en los cuadrantes 1 y 2 y son negativas en los cuadrantes 3 y 4. Esto lo abordamos en un video previo. Entonces aquí positivas y negativas. Lo que es coseno y secante
También ya habíamos visto que son positivas en el primero y en el cuarto cuadrante. Y son negativas en los cuadrantes 2 y 3. Y lo que son tangente y cotangente van a ser positivas en los cuadrantes 1 y 3. Y van a ser negativas en los cuadrantes 2 y 4. Todos estos hechos necesitan ustedes ponerlos en un formulario para poder entonces resolver ejemplos como los que les voy a presentar, porque todo esto se va a estar ocupando. Los ejemplos los voy a tomar del libro Trigonometría plana de Niles, que en otra edición viene con instrumentos de calculadora, pero es el mismo contenido. Y también vemos aquí el tema un poco mejor explicado en página 45, 46 y 47. Dice, dada una función trigonométrica, hallar todas las demás. Y aquí vienen las explicaciones en un primer ejemplo de, referido a un solo cuadrante. Y aquí viene referido a 2 en la página 46. Por cierto, este esquemita tiene una falla de impresión, porque la gráfica debió ir más abajo, donde empieza origen XY, o el origen empezar más arriba. Son pequeños errores de impresión de los libros. Pero bueno, no importa ese detalle. Nosotros vamos a resolver tres ejemplos, tres ejercicios de los que nos están pidiendo. El primero que vamos a resolver va a ser el ejercicio 17, página 47. Ejercicio 17, página 47 de Niles. Y el ejercicio 17 nos dan secante del ángulo es igual a 5 cuartos. Y la instrucción es la siguiente. Dada esta razón trigonométrica, determinar todas las demás. Y como no nos están especificando un cuadrante, nosotros asumimos que tienen que ser dos ángulos asociados. Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero tenemos que ver la secante que nos están dando es positiva. Entonces vemos nuestro diagrama de coseno y secante. Entonces coseno y secante positivas son en los cuadrantes 1 y 4. Entonces con esto nosotros lo primero que hacemos es hacer este esquema. Coseno y secante positivas. Esto es como lo que nos tiene que quedar en primer lugar. Enseguida hacemos lo siguiente. Secante del ángulo es R entre X. Secante del ángulo es igual a R entre X. Esto implica que R, según lo que nos están dando, vale 5. Y X, según lo que nos están dando, vale 4, porque es 5 cuartos. Y entonces tenemos que utilizar la relación pitagórica. R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Esta siempre se va a estar utilizando de cajón. Entonces sustituyo y queda 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más Y cuadrada, que es desconocida. Aquí quedaría 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a Y al cuadrado. Entonces sería 25 menos 16 es igual a Y al cuadrado. Entonces 9 es igual a Y al cuadrado. Y como la Y puede estar en primero o cuarto cuadrante, la Y va a ser igual con más menos la raíz cuadrada de 9 igual a más menos 3. Eso implica que Y1 vale 3, Y2 va a valer menos 3. Vamos a ver entonces
ahora con estos datos ya podemos hacer la gráfica en el primero y tercer cuadrantes. La X, según nos están diciendo, vale 4. Vamos a iniciar. Origen XY. Origen XY. La X vale 4. 1, 2, 3, 4. Ahí marcamos X4. La Y puede valer 3 o menos 3. Entonces, en el primero va a ser Y igual a 3. Y este va a ser el punto 4,3. O también Y puede ser, Y2 puede ser menos 3, menos 1, menos 2, 3, menos 3. Y aquí va entonces el punto 4, menos 3. Ahí tenemos. Entonces con eso hacemos el trazo de los radiovectores. El primero y el segundo. Es optativo que le pongamos aquí la flecha. La voy a omitir en esta ocasión, porque lo que me interesa es, dada una razón trigonométrica, determinar las demás. Enseguida coloco el compás y hago este trazo. Y el radio, pues sabemos que vale 5, nos los estaban dando. Entonces este punto de aquí es 0,5 y este de acá abajo 0, menos 5. Aunque eso no es lo más importante. Ahora tengo dos ángulos. Ángulo 1, que es este de aquí, y el ángulo 2, que es este de acá. En este momento tengo que separar mi trabajo en dos partes. La primera va a ser para el ángulo 1 y la segunda va a ser para el ángulo 2. Digo que para el ángulo 1, X, ¿cuánto vale? Pues 4. Y, ¿cuánto vale? 3. Y R vale 5. Entonces veo mi formulario y digo que seno del ángulo es Y entre R. Seno del ángulo 1, en este caso, igual a Y entre R. Ya no voy a escribir Y entre R, voy a hacer 3 entre 5. Eso implica que la cosecante del ángulo 1 es la recíproca 5 entre 3. Ahora continúo. Coseno del ángulo 1 es igual a X sobre R. Veo mi formulario X sobre R, pero ya no escribo X sobre R, sino los valores 4 entre 5, lo cual implica que la secante del ángulo 1 es la recíproca 5 cuartos. Si aquí tenía 4 quintos, su recíproca 5 cuartos. Y esto coincide con el valor que me daban al principio, dada la secante del ángulo 5 cuartos, aquí está cumplido. Y luego la tangente del ángulo 1 es igual, según el formulario, Y entre X, aquí voy a sustituir Y es 3 entre X, que es 4, lo cual implica que la cotangente del ángulo 1 es la recíproca, son 4 tercios. Y ya tengo entonces las otras 5 razones trigonométricas dada la primera, pero me hace falta el ángulo 1. Para primer cuadrante, el ángulo es la tangente inversa de Y entre X. Entonces voy a calcular ángulo 1 es igual a la tangente inversa de Y entre X de 3 cuartos. Entonces tomo la calculadora científica y pongo, me aseguro que esté en modo de grados, 1 deg, ya está en grados, y le pongo segunda función tangente, y ya tengo la tangente inversa, abro paréntesis, 3 cuartos, o 3 entre 4, y me da un ángulo de 36,8
869 lo puedo cerrar en 87 grados. Si oprimo grados, minutos y segundos, 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. ¿Cómo puedo yo corroborar esa información que es correcta? Bueno, si nosotros medimos con el transportador el ángulo 1, 10, 20, 30 y 6, vean ustedes, aquí son 30 grados, entonces 35, 36.87, casi 37 grados. Entonces sí se cumple porque ahí son 30, 35, 36, casi 37. Los instrumentos nunca son exactos, pero la trigonometría sí lo es. Entonces ahí tenemos el valor para el ángulo 1, que se venía en color azul en la gráfica. Ahora, para el ángulo 2, aquí, para ángulo 2, ese lo puse con rojo y este uno con azul. Aquí van a cambiar los valores. La X sigue valiendo 4. La Y ahora vale menos 3, la R sigue valiendo los 5. La R nunca cambia y siempre es positiva. Y entonces hago el mismo trabajo de aquí arriba. El seno del ángulo ahora 2 es igual. Observo mi formulario y digo que el seno es y entre r. Entonces ahora cambia, es menos 3 entre 5. Menos 3 entre 5. Eso implica que la cosecante del ángulo 2 es la recíproca 5 entre menos 3. Luego coseno del ángulo 2 es igual a x entre r. Aquí es 4 entre 5, lo cual implica que la secante del ángulo 2 es igual a 5 entre 4. Si se dan cuenta, coincide con la del ángulo 1 y con el dato inicial que nos estaban dando. Es decir, que se sigue cumpliendo lo que nos están pidiendo. Y la tangente del ángulo 2 es igual a y entre x para el ángulo 2. Ahí va a cambiar menos 3 entre 4. Lo cual implica que la cotangente del ángulo 2 por ser recíproca es 4 entre menos 3. Ahora me resta calcular este ángulo 2. Este ángulo 2 estamos viendo que está en el cuadrante 4. Yo ya sé que para el cuarto cuadrante el ángulo va a ser igual al seno inverso. Lo estipulé en el formulario, que ese lo tenemos que tener a la mano, de y entre r. Y al resultado le tengo que sumar 360 grados. Entonces esto es igual al seno inverso de menos 3 entre 5. Cierro. Y al resultado, que va a ser este ángulo negativo, le voy a sumar 360 grados. Tomo mi calculadora científica. Borro segunda función seno y ahí tengo seno inverso. Abro paréntesis y es menos 3 ABC, 5, cierro. Le doy igual y lo que me está dando es el menos 36.87, simétrico al primero. Pero al sumarle 360 grados, me va a dar un ángulo de 323.13 grados. Si yo lo pongo en grados, minutos, segundos, 323 grados, 7 minutos, 48.3 segundos. Y ahí tengo mi trabajo. Lo que me falta ahora es comprobar con el transportador. Si yo ubico en la gráfica, vean ustedes, hasta acá abajo son 270, 280, 290, 310, 20 y un cachito más, 323.13. Vean ustedes, 320, 1, 2, 3 y un cachito. Obvio, en el transportador nunca va a ser perfecta la medida, pero en la trigonometría sí.
Antes de continuar con el siguiente, pues puedo hacer unas comprobaciones. A ver, este es mi ángulo, 36 grados 52 minutos 11.63 segundos. Voy a calcular la secante de este ángulo para ver si sí me da 5 cuartos. Entonces, secante es 1 entre coseno, lo habíamos visto en otro video, de 36 grados 52 minutos 11.63 segundos. De hecho, lo vimos en el primer video de calculadora, introducción a la trigonometría y uso de la calculadora. Si le doy igual, me da 1.249999. Voy a ver si 5 entre 4 me da eso. 5 entre 4 es 1.25. El 4999 pues, se cierra en 25. Entonces el cálculo es correcto. Y bueno, no necesitamos ver respuestas del libro. Aquí pues estamos convencidos de que este trabajo es correcto. Todo esto hay que realizar. El segundo ejemplo que voy a presentar es el siguiente. Ejemplo 2. En el ejemplo 2 tengo que voy a resolver el ejercicio 6 de Niles. Ejercicio 6, página 47. Y nos dicen que el seno del ángulo es igual a 13 doceavos, pero el ángulo me los restringen en el cuadrante 1. Esto me es muy ventajoso porque como ahora me están restringiendo en un cuadrante, pues ya no tengo que hacer el otro. Es decir, que ahora voy a hacer la mitad del trabajo. Lo primero que voy a hacer, me están dando un seno de tipo positivo. Entonces veo mi formulario y digo que seno del ángulo es y entre r. Seno del ángulo es igual a y entre r. Y me están dando que eso es 13 doceavos. Entonces la y me va a valer 13. La r va a valer 12. Pero este es imposible de resolver. Seno del ángulo 13 doceavos en el cuadrante 1. Sí, sí va a ser imposible de resolver. Ahorita les doy la razón. R siempre es la hipotenusa. Y la hipotenusa tiene que ser más grande que los catetos, que X y Y. Entonces, no tiene solución. No tiene solución. La razón es la siguiente. La hipotenusa, que es R, tiene que ser más grande que los catetos X y Y. Además hay otra razón muy poderosa. Si yo intento despejar este ángulo de aquí y lo paso como seno inverso de 13 doceavos, la calculadora me va a dar error matemático. Segunda función, seno inverso y paréntesis 13 doceavos igual, error matemático. En efecto, porque el seno varía siempre desde 0 hasta 1 y 3 doceavos es mayor que 1. Eso lo escribo. Seno varía de 0 a 1 y 13 doceavos es mayor a 1. Esa es otra razón. Otra razón, que el ángulo es igual al seno inverso de 13 doceavos, que es error matemático, que no existe. Entonces, pues tendría que resolver uno similar, que si existiera voy a crearlo. Digo que, por ejemplo, ejemplo 3. O de aquí mismo, lo puedo tomar del libro. A ver, uno que dé seno positivo, pero que sí exista y lo restringo. A ver, aquí en el ejercicio 14. Ejercicio 14. Y me dice que es seno del ángulo 3 quintos. Este está muy facilito. Seno del ángulo es igual a 3 quintos. Este sí existe. Aquí no me lo restringe, pero lo voy a restringir a cuadrante 1 para que hacer la mitad del trabajo. El ángulo en cuadrante 1.
Entonces digo que el seno del ángulo es igual a y entre r y igual a 3 entre 5, lo cual implica que y es igual a 3 y que r vale 5. Ahora esto sí es posible porque el radio es mayor que los catetos. Lo siguiente de cajón es x al cuadrado es igual a y al cuadrado, no, r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Este está mal. Entonces sustituyo 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. A ver, aquí la que es desconocida es la x. Y entonces aquí quedaría 25 es igual con x al cuadrado más 9. El 9 pasa restando 25 menos 9 igual a x al cuadrado. Entonces, 25 menos 9 me da 16, x al cuadrado es igual a 16. Y x pues es igual, como puede ser como está en el cuadrante 1, solo vamos a tomar la positiva. Raíz de 16 igual a 4. Y pongo aquí, tomo solo la positiva por estar restringida a cuadrante 1. Aquí solo es la positiva. Por estar ángulo en cuadrante 1. Y entonces ya tengo la x que vale 4. Hago mi trazo. Origen XY. Di énfasis a primer cuadrante. X vale 4. 1, 2, 3, 4. Aquí. La Y vale 3. 1, 2, 3. Este es el punto 4,3. Trazo mi radio vector. Y el radio vale 5. Como mi radio vector vale 5, este punto de aquí es 5,0 y este punto de arriba es 0,5. Y ahí tengo. Ahora este va a ser el ángulo, es el único que tenemos. Y ya tengo que para el ángulo, que es único, x va a valer 4, y va a valer 3, r va a valer 5. Entonces, seno del ángulo es igual a y entre r, que es 3 entre 5, lo cual implica que la recíproca cosecante del ángulo es 5 entre 3. Luego, coseno del ángulo es igual a x entre r, 4 entre 5, lo cual implica que la secante del ángulo, que es su recíproca, es 5 entre 4. La tangente del ángulo es igual a y entre x, que es 3 entre 4, lo cual implica que la cotangente del ángulo es x sobre y, 4 entre 5. Y lo que me estaban dando al principio era seno del ángulo igual a 3 quintos, aquí se está cumpliendo. Y para hacer el ángulo único que tenemos, como está en el primer cuadrante, es tangente inversa de y entre x, de 3 entre 4. Tomo la calculadora y pongo, borro, segunda función tangente, paréntesis, 3 entre 4. Cierro y eso me da 36.8699 grados, igual a 36 grados 52 minutos 11.63 segundos. Y si lo puedo medir y es correcto. Y en el ejemplo 3, último que presento, es el siguiente. Ejemplo 3. Es el ejemplo 4, perdón.
En el ejemplo 4 voy a dar el siguiente. Es el ejercicio 4. De la página 46 de Niles. Y me dice que la secante del ángulo es igual a menos 13 doceavos. Y el ángulo en el cuadrante 3. También aquí me restringe, o sea, no tengo que hacer los dos. Entonces tomo, y esto es una secante negativa. La secante negativa va a quedar así, secante negativa. Y como es en el cuadrante 3, pues va a quedar abajo. Entonces aquí pongo secante negativa en cuadrante 3. Secante negativa cuadrante 3. Ahí tengo. Entonces secante del ángulo es igual, según la fórmula, si el coseno es x sobre r, la secante es r entre x. Y eso es igual a menos 13 doceavos. Pero la r siempre es positiva. Entonces el signo menos lo tengo que poner a la x. O sea, esto es lo mismo que 13 entre menos 12. Y aquí digo que la r vale 13. La x vale menos 12. Y sí, en efecto, porque es de segundo cuadrante. Ahora tengo que calcular y con mi relación de siempre. R al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces sustituyo y sería 13 al cuadrado es igual a x, que es menos 12 al cuadrado más y al cuadrado. Entonces 13 al cuadrado dan 169. Igual, menos 12 al cuadrado da 144. Recordemos que cuando el negativo está adentro y el cuadrado afuera, el resultado es positivo. Aquí más y al cuadrado. Este 144 pasa restando. 169 menos 144 es igual a y al cuadrado. Hago mi cálculo y digo que 169 menos 144 me da 25. Y al cuadrado es igual a 25. Aquí tendría un dilema si fuera si no hubiera restricción, porque tendría positivo y negativo. Pero como me están diciendo que el ángulo está en el cuadrante 3, y es igual a menos la raíz cuadrada de 25, lo cual va a dar menos 5. Entonces ya tengo los valores. Para el ángulo en cuadrante 3, la x es igual con menos 12. Aquí la tengo. La y va a valer menos 5 y la r va a valer 13. Entonces, lo siguiente, hago mi gráfica con énfasis en el tercer cuadrante. Menos 12 menos 5. Origen, x, y. Entonces cuento menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12. Es hasta acá. Y menos 2, menos 4, menos 5. Vean hasta dónde quedó el punto. Sí fue lejano. Pudimos haber tomado escala a mitad. Pero no importa, así es como viene el radio vector. Entonces este valor aquí es menos 12. Este aquí es menos 5 y este punto es menos 12 menos 5. Este punto de aquí, el que estoy remarcando en rojo. Y ahora mi ángulo va a venir desde acá hasta acá. Y como es uno solo, digo que para el ángulo θ, x vale menos 12, y vale menos 5, r vale 13, r siempre es positiva. Seno del ángulo es igual a y entre r, menos 5 treceavos, lo cual implica que la
cosecante del ángulo es la recíproca 13 entre menos 5. Luego coseno del ángulo es igual a x entre r, sería menos 12 entre 13, lo cual implica que la secante del ángulo es la recíproca 13 entre menos 12. Y la tangente del ángulo es igual a y entre x, que es menos 5 entre menos 12, igual a 5 doceavos, porque negativo entre negativo es positivo, lo cual implica que la cotangente del ángulo es al revés 12 entre 5. Nos concuerda el dato con la secante menos 13 doceavos. 13 entre menos 12 es lo mismo que menos 13 doceavos, porque da el mismo positivo entre negativo, es lo mismo que negativo entre positivo, concuerda. Ahora solo me falta el ángulo en tercer cuadrante. El ángulo en tercer cuadrante es la tangente inversa de y entre x, en este caso 5 doceavos. Aquí ya puedo ahorrarme los signos negativos, ya sé que va a dar positivo, pero eso me va a dar en el primer cuadrante, a lo cual va a haber que sumar 180 grados. Tomo la calculadora y pongo segunda función tangente para tangente inversa de 5 entre 12 cierro y me va a dar 22.619 más 180 y tengo un ángulo de 202.619, 86,5 grados, o lo que es lo mismo 202 grados, 37 minutos, 11.5 segundos. Si yo hago la medición, pues tengo que llegar a los 202 grados. Chequen ustedes 180, 190, 200. Aquí es 201, 2.6. Vean cómo sí se cumple. Aquí 180, 200 y 2, un cachito. Repito, el instrumento no es preciso, la trigonometría sí. Como pueden ver, no es un tema simple, es bastante laborioso, y requiere muchos antecedentes, pero lo hemos desarrollado de la manera más cabal posible.